buenas tardes a los que habéis venido a la presentación de la Odisea del Labrador. En primer lugar, pues quería agradecer al autor, a Juan Francisco, el honor que me ha dado presentarle aquí hoy, en esta tarde, aquí en el FNAC. Y nada, y siempre estoy a los autores que quieren que yo les presente, pues siempre estoy dispuesto a presentarlos. Y nada, pues bienvenidos sois todos. Y la primera cuestión es, como siempre hago en los directos de Instagram, siempre empiezo de la misma forma, que el autor se presenta el mismo. En tu caso, ¿quién es Juan Francisco Marín? Sí, bueno, primero darte también las gracias por haber querido venir a presentar mi libro aquí en Murcia, en la FNAC. Y yo, Juan Francisco, lo definiría, pues, como estudié Derecho, pues como un jurista metido a escritor, puede ser. O bien al contrario, un escritor metido a jurista. Y después también, como mi gran afición en el cine, pues también soy un gran cinéfilo. O sea, esas tres facetas, yo diría. Bueno, y ya que has mencionado el tema de cine, pues te quería preguntar sobre las últimas adaptaciones cinematográficas de libros que han salido para ti. ¿Cuál ha sido la mejor? Pues para mí una película que es muy conocida este año, que es la de Oppenheimer, de Christopher Nolan. Una película que me ha gustado bastante. Yo diría que es de las mejores del año. Bueno, pues ahora pues, entramos ya en terreno literario y pues, quería saber, antes que nada, pues, ¿quién te animó a dar el paso de escribir y publicar? ¿Te animó alguien o fue por tu cuenta? Sí, pues yo era desde el principio de letras, ya en el instituto y demás, y escribía algún relato, pero sin darle mucha importancia. Y ya a partir de los 30 o así, empecé a conocer las redes sociales, Twitter, por ejemplo, y una conocida que se llama Ruth, fue la que me empujó a crear un blog, que me dijo que escribía bastante bien. Abrimos ese blog que se llamaba Delirios oníricos a nivel astral, y lo escribíamos los dos juntos, lo llevábamos a medio. Ya llegó un momento que ya dejó de escribir y continué yo, hasta que ya lo cerré. Y pensé que si se me daba bien escribir el blog, pequeños relatos, ¿por qué no escribir un libro también? Hubo varios amigos que me dijeron que me podía animar en el mundo de la publicación ya de libros. Y de hecho, La Odisea del Labrador es tu libro número 4, si no me equivoco, 4 o 5. Háblanos un poquito de tu trayectoria del principio hasta llegar a La Odisea del Labrador. Bueno, pues fruto de ese blog, algunas ideas las recopilé y otras fueron nuevas, y me animé a lanzar mi primer libro, que es Relatos cortos, reflexiones de Mario. Se trata de un libro que fue por una editorial de autopublicación, que es Círculo Rojo, porque me animaron a hacerlo en principio de este modo, publicar yo mis propios libros, sin acudir a editoriales convencionales. Como dice la sinopsis, este libro es un compendio de relatos diversos, descritos unidos a martillazos, sin pies ni cabeza, pero con corazón. No te atrevas a leerlo, sí. Es un libro que tiene un poco el estilo de aquel blog que yo llevaba con la amiga y que cerré después. Ya me lancé y muy poco después, dentro del mismo año, unos meses después, salió mi primera novela. Que es fruto también de varios fragmentos que ya tenía escritos de años anteriores, que los uní, les di forma y surgió una novela. Labrador de medianoche, un relato esperpéntico. Que, como dice su sinopsis, pues un abogado cantador, un noble, un cabaret, un misterio, nada puede faltar en esta novela. Un relato demencial y esperpéntico para leer de un tirón, si la risa te lo permite. Después de la novela ya me di un pequeño descanso y merecido descanso. Y seguí pensando en la autopublicación, que otra vez con Círculo Rojo, 2 años después, pues saqué otro libro
que va un poco en la línea del primero, que se llama Relatos, falsos poemas, cosas. Y este quizás es el más personal de todos los que tengo. Tiene poesía, tiene como opinión, un relato. Además quería que llevara ilustraciones y elegí yo mismo a las ilustradoras que me regalaron, bueno, que me regalaron sus grandes dibujos. Incluso la portada la elegí yo, una fotógrafa que me llamó la atención, Andrea Cabeza. O sea que este libro, desde principio a fin, lo fragué yo, porque elegí hasta las ilustraciones. Y a la hora de escribir tus inspiraciones o las ideas, o sin decirlo, ¿de dónde las sacas? ¿Quiénes son tus referentes? Pues a veces en las dos novelas, que son esperpénticas, soy referente incluso del mundo real. De escenas que se viven en el mundo real, que las exagero, las hago muy humorísticas y muy grotescas. Luego, así en el conjunto de mis libros, pues tengo influencias de escritores como Eduardo Mendoza, que tiene un humor similar, y algunas críticas me han comparado con Valle Inclán, que es una exageración, claro, pero estoy muy orgulloso. Pero no solo de escritores, también hay influencias del mundo del cine. Por ejemplo, con los relatos de tipo de misterio, pues del director Brian De Palma, o algunos tienen la estructura de Tarantino, con saltos en el tiempo, o influencias de Berlanga, de humor exagerado y muy español. Estas son en general todas mis influencias, las más destacables. Son varias y muy surtidas, además. Y ahora sí, pues vamos a entrar dentro de la Odisea del Labrador. ¿Cómo surge esta novela? Sí, pues yo tenía otra novela anterior que antes he expuesto, que era Labrador de Medianoche. Es independiente de esta, pero complementaria. Resulta que el personaje central, que se llama Paco, que es muy surrealista, que es un abogado que está retirado y que es adicto a beber anís continuamente, y además es cantante y solo se sabe una canción, que no para de interpretar. Pues cogí cariño a este personaje y decidí incluirlo en otro libro. Y así surgió la Odisea del Labrador. Este diría que es el primer libro totalmente nuevo, porque no cogí, al contrario de los anteriores, que ya tenía bozos y fragmentos que los recopilé, pues este ya surgió completamente nuevo, tomando este personaje. Se puede leer independientemente del otro y se puede entender igual, aunque yo recomiendo que se compren los dos, que es lo que me viene bien a mí. Y aparte que si se lee los dos se comprende un poquito más al personaje. Vamos a hablar de Paco. A la hora de crear a ese personaje, ¿cómo lo hiciste? ¿Te basaste en alguien real o utilizaste fotografías o cómo hiciste ese personaje? Sí, pues que al principio iba a ser un relato corto y por eso las primeras páginas son muy condensadas. Y me centro mucho en el personaje de Paco, que prácticamente se define entero al principio del libro, con muchos detalles. Y ya desde la primera página quise que fuera muy grotesco. Y me lo imaginé con el pelo engominado, con un bigote como Dalí, un borracho. En fin, una serie de características muy peculiares. Y fue lo primero que desarrollé, el personaje y sus características. Y luego, con base en eso, se fue desarrollando un poco la historia, cuando ya estaba el personaje bien asentado. Eso te iba a decir ahora, porque del personaje me ha llamado la atención una cosa que creo que ya lo has mencionado tú antes, que bebe tanto anís como rosquilla hasta de anís. ¿Eso por qué? ¿Porque te gusta a ti el anís o por qué lo pusiste? No, era porque pensé en un personaje decadente que había perdido el trabajo y que bebía. Y pensé que, además, que fuera lo más español posible. Por eso me lo imaginé bebiendo anís, que es lo que beben en los pueblos por la mañana. Pero de manera exagerada. Y me hizo gracia lo del anís, ya lo incorporé. Y aparecen los dos libros pues, continuamente bebiendo.
Por eso digo, porque me llama la atención, porque si con la bebida de Dani no tenía bastante, también se pasa a la rosquilla. Luego, y la portada de quién fue de Irea, ¿fue idea tuya o de la editorial? ¿Quién eligió esa portada del micrófono de cine clásico, por así decirlo? Sí, la portada fue elaborada por la editorial. Primero me la mandó para ver mi opinión y a mí me gusta mucho porque como el personaje que canta es un poco antiguo y es cantante en cierto modo, pues aparece un micrófono antiguo y creo que en eso se resume un poco la historia. Y además tiene ese aire de cine clásico como a mí me gusta, en blanco y negro. Esto lo adivinaron porque no sabían ellos que me gustaba el cine clásico, pero me gusta bastante la portada. Yo también, para la gente que está paseando por aquí por los pasillos y que todavía no ha leído el libro, ¿qué le dirías? ¿Con qué se van a encontrar en el libro? Pues se van a encontrar con algo diferente que no es lo que se lleva ahora. Ahora se lleva más bien pues historias fantásticas de tipo Harry Potter o thrillers de misterio o bien la vida de famosos, cosas, en fin. Es un estilo completamente fuera del tiempo actual y les va a sorprender. Y yo creo que si tienen sentido del humor es bastante posible que les haga gracia y que se rían bastante. Que es otra cosa también, en el libro hay mucho humor. Yo lo leía y me reía como muy pocas veces recuerdo. Y esto me lleva a preguntarte que el humor en el tema literario, yo pienso que se trata muy poco. ¿Piensas que se trata un poco, mucho o por qué no se suele poner mucho humor en los libros? Sí, yo creo que se trata poco. Yo, de hecho, cuando empecé a escribir con mis relatos y demás, la mayoría no son de humor. Yo creo que se trata poco también en el cine, pero un poco porque tiene como poco prestigio, que parece que las cosas humorísticas no se toman en serio, sí, como son menos profundas, sí, como un segundo nivel. Y yo creo que es por eso, y sí, es verdad que se trata poco. Sobre todo la ironía actualmente no está muy de moda. Efectivamente, porque últimamente la sociedad en la que estamos, pues todo o casi todo se lo toma muy a pecho. También te quería preguntar, bueno, antes ya nos hemos hablado que si esta novela, La Odisea del Labrador, tenía algo que ver con El Labrador de Medianoche. Algo hemos hablado porque coinciden varios personajes, pero ¿esta era tu intención inicial o surgió así porque surgió? No, mi intención inicial no era continuar, lo que pasa es que le cogí mucho cariño al personaje y pensé que se podía aprovechar más. Y decidí entonces hacer esta especie de continuación. Aunque es bastante independiente porque presenta muchos personajes nuevos y está ambientada en otro lugar. Pero es puramente el estilo de Paco que se mantiene en el primer libro también. Luego también una pregunta por curiosidad, porque cuando hablo con escritores casi siempre se lo pregunto por curiosidad. ¿Cómo descubres Kaizen Editores? Porque hasta que no me leí el libro yo también desconocía totalmente la editorial. ¿Cómo llegas a Kaizen Editores? Sí, pues yo empecé mucho en las redes sociales, que tienen cosas muy negativas pero también tienen positivas. Y bueno, a través de las redes conocí a una chica que se llama Eva Fraile, que es agente literaria. Y hablábamos de vez en cuando y me puso en contacto con esta editorial. Entonces les mandé manuscritos y varias semanas después me dieron el ok, me dijeron que les había gustado y que lo querían publicar. Y la verdad es que es mi primer libro publicado por una editorial convencional, que no lo publico. Yo estoy bastante contento con el trabajo de Kaizen. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Autopublicación o edición tradicional? Entonces,
o las ventajas de una frente a la otra. Sí, pues las dos cosas tienen, las dos opciones tienen aspectos a favor y en contra. La autopublicación pues tiene a favor que tienes libertad total, puedes sacar el libro cuando tú quieras y como he dicho antes puedes hasta elegir tú mismo la portada, las ilustraciones, o sea que lo puedes hacer tú todo. El aspecto negativo es pues, que lo puedes lanzar, pero una vez lanzado el libro pues no tiene ningún tipo de promoción. Tienes que ser tú el que se mueva para intentar darlo a conocer. Además la tirada es muy corta porque lo tienes que financiar tú mismo o bien limitarte a venderlo en Amazon, o sea que tiene una serie de limitaciones. Sin embargo, con una editorial ya convencional, si te encuentras que tiene una tirada mucho mayor, es una satisfacción porque puede llegar a más lectores. También tiene ya más promoción, sin perjuicio de que tú mismo tienes que seguir promocionando tu obra. Y la verdad que yo siempre digo que en la autopublicación hay grandes joyas, porque yo suelo leer tanto autopublicados y los que publican con editorial tradicional. Pero hay gente, porque por lo que sea, pues lee autores con editoriales tradicionales, olvidándose de los autopublicados. ¿Tú qué opinión tienes de eso? ¿O qué le dirías a esas personas que directamente pasan de la autopublicación porque ven que son como de segundo orden o que no tienen nivel? ¿Qué dirías a esas personas? Sí, pues le diría que no se limiten y que acepten los dos tipos de comercialización de la literatura, porque también hay grandes joyas de autopublicación. Hay autores que pueden ser buenos y no han tenido la suerte de encontrar una editorial que lance sus libros. Hay muchos prejuicios que, sin embargo, en el cine pues no ocurre. En el cine hay gente que ve cine comercial, pero también hay muchísima que ve cine independiente. Sin embargo, en la literatura parece que eso no ocurre, que hay como una reticencia a los libros independientes. Bueno, pues hemos hablado un poco de Paco, de los personajes, pero si te tienes que quedar con alguna característica en particular de Paco, ¿con qué te quedarías? A mí me hace mucha gracia que es una especie de galán, sobre todo atrae a mujeres de más de 60 años, como sale en la novela. Sin embargo, aparte, es muy galán, pero nunca liga, por decirlo así, porque está siempre ebrio con el anís. Esta faceta así, es muy presumido, con gomina y tal. Esa faceta de galán me hace mucha gracia. A mí mismo me hizo gracia cuando lo estaba escribiendo. Y luego también hay un personaje que también me ha llamado mucho la atención porque desempeña dos funciones que a priori pues son muy diferentes una de otra. Y lo tengo que apuntar, es Peneque. Que Peneque es el sacerdote del pueblo y al mismo tiempo el alcalde. Eso ¿cómo se te ocurrió? ¿Cómo se te ocurrió eso? Y eso, en la Odisea del Labrador, pues había un diálogo en el que se mencionaba el padre de Peneque. Yo no tenía ninguna idea de desarrollarlo. Luego en el segundo libro me acordé de lo del padre Peneque. Como hay una parte que transcurre en un pueblo así un poco de la España profunda, un poco extraño, pues aparece el padre otra vez. Y sí, es alcalde y cura al mismo tiempo. Y además le gusta celebrar concursos de albóndigas, de comer albóndigas en el pueblo. Por eso digo que fue algo que me llamó la atención, porque como son dos funciones totalmente dispares entre sí. Y luego, muchas veces he escuchado a autores decir que sus personajes pues, van solos y cobran vida propia y van por libre. En tu caso, los personajes de la Odisea, ¿han ido por libre o siempre han ido por donde tú querías? Pues las dos cosas. El personaje central es Paco, claro, y la trama pues, surge un poco alrededor de Paco. Pero sí, pero por otro lado van por donde yo quiero los personajes. También se caracterizan las dos obras porque el protagonismo total lo tiene Paco
y los demás son muy secundarios, salvo algunas excepciones. Como el abuelo Salustiano, que tiene bastante protagonismo también. Pero en general son los demás muy secundarios. El que prevalece es Paco continuamente. Yo también tenía otra pregunta que hacerte, que es que si todos los que estamos aquí, los que están aquí sentados y los que están paseando y viendo cosas y comprando, si todo el mundo que estamos aquí somos sujetos a aparecer en alguno de tus futuros libros. Sí, supongo que si tomas los aspectos más humorísticos y de todas formas, pues sí, hasta yo mismo podría salir exagerando mis cosas más peculiares. Eso porque más de un autor lo ha hecho, más de un autor escribiendo sus libros, pues de repente crea un personaje o directamente no lo crea y se mete ellos en la trama y hace una especie de cameo. Eso es algo llamativo. Luego, también te quería preguntar por la situación literaria en la región de Murcia. ¿Qué piensas de ello? ¿Cómo está el sector literario aquí en la región? Pues está bastante bien. Hay autores que son conocidos, como Miguel Ángel Hernández, por ejemplo, o como Pepe Beremuela. Estos son de editorial convencional, por así decirlo, y con una gran variedad de escritores independientes. Estoy en varios grupos de WhatsApp y de Twitter y me relaciono bastante con ellos, y a veces quedamos. Y supongo que tú también estás al tanto de que hay un gran número de autores independientes en la región de Murcia. O sea que el panorama yo creo que está bastante bien. Luego también, a raíz del libro, de cuando te llegan los ejemplares de cortesía, porque claro, a todos los autores pues veo sus vídeos abriendo cajas y con ejemplares que le manda la editorial. Si cuando a ti te llegan los libros, ¿eres de los que te lees o prefieres que te lean otros? Sí, me gusta leerlo para ver cómo ha quedado, pero tampoco insistí mucho. Antes de que salga, cuando lo leo pues, un montón de veces. Una vez que está publicado, pues lo releo, pero tampoco me cebo mucho por si aparece algo que no me gusta y prefiero dejarlo ya así. Y con el tema de correcciones, ¿eres muy autoexigente en esas correcciones o cuando llega a un cierto número de relecturas dices hasta aquí? Pues sí, soy bastante exigente. En el sentido que me gusta que cada párrafo que quede muy elaborado. Que a lo mejor, si veo que se repite la misma palabra en pocas líneas, me doy cuenta, me da rabia, la cambio. Sí, hago bastantes correcciones. Pero sin tampoco obsesión, llega un momento que ya lo dejo, tal como está. Bueno, pues para ir terminando ya, todavía tengo varias preguntas. Y una de ellas es, para ti, tu mejor momento para ponerte a escribir, ¿cuándo es? ¿Por la mañana, por la tarde, por la noche? Suele ser por la tarde, pero no soy muy disciplinado en la escritura, sino que soy por temporada o por día. Un día me pongo y estoy inspirado, escribo un fragmento, luego lo dejo, luego vuelvo y así. O sea que no soy disciplinado de ponerme todos los días a escribir ni nada de eso, como ocurre con otros escritores que sí lo hacen. Y también hay autores que se pueden permitir el privilegio o el lujo de vivir exclusivamente de lo que escribe. ¿Tu sueño es algo llegado el momento, tu sueño puede ser algo parecido? De poder vivir exclusivamente de lo que escribes, ¿te lo has planteado o no te lo has planteado? Sí, a mí me gustaría forrarme con los libros como todo el mundo, pero la verdad es que no lo veo. Yo creo que va a ser algo que seguiré con mi trabajo y publicando libros de vez en cuando. No, por ahora no me veo dejando mi otro trabajo. La verdad es que eso que dices tú es verdad, porque realmente son muy poquitos autores que se pueden dedicar exclusivamente a lo que escriben. ¿Y también tiene alguna manía a la hora de escribir, alguna manía que se pueda contar?
pues no es manía, es una forma de escribir. Es que escribo sin una estructura, a lo mejor a retazos, y luego lo voy uniendo y voy formando o relatos cortos o un libro de reflexiones. Bueno, luego ya la novela me tengo que disciplinar más, ya es distinto. Pero más que manía es una forma de escribir que tengo. Bueno, ¿y eres más de libros, a la hora de leer, eres más de libros finos que se leen pues en un rato que te sientas a leer o de ladrillos? Pues me puede gustar el libro al margen de la extensión que tenga. Pero yo creo que a lo mejor se tiende ahora mismo mucho a la hipertrofia, que tenga 500 páginas los libros y a lo mejor no hace falta. O sea que me pueden gustar de los dos tipos, pero sin que exageren en la extensión. Que no se alargue más de lo necesario. Y ya como última pregunta por mi parte, la gente no sé si tendrá alguna, pero por mi parte esta sí la última. De lo último que hayas leído y que te haya gustado, ¿qué recomendación harías de lo último que has leído? Pues por decir, un autor murciano, Miguel Ángel Hernández, que comentaba antes. Solo he leído un libro suyo, tengo que ir leyendo los demás que tiene, porque me ha interesado. Que es Anosia, que trata sobre la fotografía de difuntos. Es un tétrico, pero la novela es muy interesante. Pues nada, pues ya no tengo más preguntas que hacerte. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer, y si no, pues lo dejamos. Pues nada, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Nada, pues agradecerte de nuevo la oportunidad que me has dado a presentarte. Y nada, y también agradecer a FNAC por cedernos este huequecito. Y nada, y hasta la próxima. Gracias a ti también por esta presentación, espero que coincidamos pronto. A Kaizen por haber confiado en mí para sacar este libro, a FNAC por organizar el evento y a los asistentes. Y si alguien compra el libro también, ya que estamos aquí. Pues nada, y para la gente que está paseando, aprovecha que está aquí el autor y para que os llevéis un libro firmado. Muchas gracias.